organizadores por contar conmigo. Me gusta estar aquí y ver un montón de caras conocidas, tanto del noroeste como de aquí del área 7, que también estuve pues no hace mucho. Y bueno, muchas gracias a los asistentes, desde luego todo un éxito. Vamos, que a estas horas estemos con este éxito de aforo, dice mucho de vuestra profesionalidad. Bueno, pues yo voy a hablar de la posición a favor del uso de estatinas de alta potencia en mayores de 75 años. Esto es un tema controvertido y creo que puede dar lugar a una discusión interesante. ¿Por qué hay controversia en este tema? Pues la hay por un motivo, aunque tenemos muchos estudios randomizados de la efectividad de las estatinas, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, pues lo cierto es que la proporción de pacientes mayores de 75 años pues ha tendido a ser baja, o por lo menos más baja que de la que representa la población real que nos encontramos en el día a día de la práctica clínica. Y eso hace pues que haya una pequeña laguna de evidencia. Además, estos pacientes pues van a ser cada vez más frecuentes, pues porque las enfermedades cardiovasculares aparecen cada vez más tarde y además hay una tendencia al aumento de la esperanza de vida, que es una buena noticia. Bueno, el último metaanálisis, hoy va de metaanálisis la cosa, pero bueno, metaanálisis de estudios randomizados que tenemos, pues incluye 28 estudios. Se publicó este año en el Lancet y nos ayuda a ver pues qué sabemos de las diferencias en función de la edad de los pacientes. Y es aquí donde aparece un poco la controversia, porque cuando miramos a aquellos pacientes que se incluyeron con más de 75 años en estos 28 estudios randomizados, pues vemos que cuando el paciente se trata con estatinas contra placebo, con estatinas de alta potencia contra estatinas de baja, pues aunque hay una evidencia de beneficio concluyente, significativa, pues parece menor en este rango de edad y rozando la no significación, por lo menos cuando miramos los datos crudos. Sí que es verdad y los autores hacen énfasis en esto, que tenemos en este rango de edad pues muchos estudios, 4 en concreto, de esos 28, que incluían pacientes exclusivamente con insuficiencia cardíaca y pacientes exclusivamente con diálisis. Y nosotros sabemos que solo para prevención primaria, en estos pacientes, pues no han demostrado beneficios las estatinas, y de hecho las guías nos dan aquí una recomendación 3 de evitar las estatinas sin otras indicaciones para su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con diálisis. Cuando sacamos a esos 4, estas eran las evidencias de los 28 estudios, cuando los separamos en función de si eran los estudios en insuficiencia cardíaca o en diálisis, pues ya vemos que parece que los beneficios en mayores de 75 años y en menores pues son más similares, por lo menos no son tan diferentes, con ese beneficio en torno al 20% de reducción de eventos cardiovasculares mayores por cada descenso de 40 miligramos decilitro de LDL por cada año. Aquí tenemos pues, un 18% en concreto para los mayores de 75 cuando excluimos los estudios de diálisis y cuando excluimos los estudios de insuficiencia cardíaca. Así que parece, por lo menos así, con los datos brutos, que sí que habría motivos, al menos, para dar estatinas en estos pacientes. Pero es verdad pues que tenemos dos tipos de estudios. Aquellos estudios en pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular y que estamos intentando evitar que vuelvan a presentar otra, que evidentemente tienen un riesgo bastante mayor, y aquellos pacientes que no han tenido enfermedad cardiovascular, aunque tengan factores de riesgo, y que queremos evitar que presenten pues, un primer evento vascular. Vamos a centrarnos primero en la prevención secundaria, que fueron estos estudios, bastante más numerosos, los de la parte de abajo de la pantalla, que son bastante más numerosos, y la evidencia aquí, pues yo creo que va a acabar con la controversia relativamente fácil. Bueno, se ha comentado a lo largo de la tarde porque tenemos objetivos nuevos, un objetivo más ambicioso. Estos objetivos no salen de un capricho, estos objetivos, este 55 de objetivo, pues sale del IMPROVE-IT. El IMPROVE-IT fue un estudio que comparó simvastatina contra simvastatina con ezetimiba y se vio que incluso los pacientes que conseguían 70, que era nuestro objetivo estaba cumplido en la media en los pacientes con el tratamiento de baja intensidad, contra aquellos que se añadía ezetimiba que llevaban a 55, pues sí que había diferencias de evento. Entonces quedarnos con ese 70 pues no tenía sentido cuando sabemos que con 55 iba mejor. De ahí ha salido ese cambio de objetivo, no ha sido un capricho de los que hacen las guías. Y bueno, esto lo digo porque el IMPROVE-IT sí que tenía un porcentaje de pacientes de 75 años mayor de un 10%. ¿Y qué decía? Pues ya lo ha comentado antes la doctora Gómez, que sí, que los beneficios no son los que se conservaban los mayores de 75, sino que es que era principalmente en ellos, cuando lo miramos el análisis por su grupo, ¿vale? Que sea un generador de hipótesis. O sea que, desde luego, en prevención secundaria, recordemos que el IMPROVE-IT solo incluye pacientes
después de un infarto, de un síndrome coronario agudo, pues tenemos grandes motivos, no solo para tratar la dislipemia a los mayores de 75, sino para ser bastante ambiciosos, intentar llegar hasta este 55, porque era el objetivo que cumplió el IMPROVE y que demostró beneficios en el pronóstico. Y las guías aquí, pues no lo dudan mucho, ¿no? Nos dan un 1A de que los pacientes que estamos en prevención secundaria, que tienen enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, a los pacientes ancianos mayores de 75 años se tienen que tratar igual que a los jóvenes, con el mismo objetivo y con la misma intensidad de estatina. Sí que es verdad que nos dice aquí abajo, en la recomendación de abajo, que bueno, que aquellos pacientes que pensemos que van a tener más riesgo de hacer interacciones farmacológicas o efectos secundarios, entre los que se incluye pues, la insuficiencia renal, las interacciones farmacológicas porque tienen muy polimedicados, pues que quizás sea razonable empezar con dosis más bajas e ir subiendo hasta conseguir los objetivos. Esto con una indicación C. Dicho esto, pues en prevención secundaria hay poca polémica. No sé yo si la doctora Tomás a lo mejor viene aquí a decirnos lo contrario, pero bueno. Sí que es verdad que en prevención primaria, pues evidentemente los pacientes mayores de 75 años, pues por desgracia, pues tienen a priori menos vida por delante y la prevención primaria pues será menos beneficiosa porque tendremos menos tiempo para recoger el beneficio a largo plazo del tratamiento hipolipemiante. Es verdad que cuando miramos los metaanálisis, que debo recordar que son poquitos pacientes, porque casi en este subgrupo, como podemos ver, pues son 200 pacientes en cada grupo, pues no vemos aquí que la prevención primaria en estos pacientes tenga beneficios, no se ve diferencias significativas, no vemos ese 25% de disminución de eventos que se veía en la prevención secundaria. Y es por eso que las guías, pues aquí sí que son un poco menos concluyentes, ¿no? Nos dicen que se podría valorar poner tratamiento de estatinas en prevención primaria en aquellos pacientes mayores de 75 años que nosotros consideramos que tienen un riesgo alto o muy alto de eventos cardiovasculares. Y bueno, pues lo mismo que si lo hacemos, lo hagamos con dosis bajas y vayamos subiendo. Por supuesto, pues que habrá que individualizar, que no quiero yo tampoco chafarla, vamos a omitirlo de momento. Bueno, dicho esto, las guías, aunque digan esto, pues recordemos que nuestra forma de determinar si un paciente tiene alto riesgo o muy alto, aparte de eventos cardiovasculares previos, pues son ciertas comorbilidades como la insuficiencia renal y la diabetes de larga evolución o factores de riesgo asociados y sobre todo pues la puntuación SCORE. Entre más de 5 pues lo consideramos de alto o muy alto riesgo. Quizá, y esto también está por aclarar, pues no sé si el SCORE debería usarse para esto, porque con más de 75 debemos concluir que todos los pacientes son de alto o muy alto riesgo. No sé. Entonces, si seguimos las guías, pues en principio son todos. Pero claro, hay parte de este riesgo que quizá no sea prácticamente se pueda bajar con estatinas. Eso, pues hay cierta incertidumbre, por eso estamos aquí. Bueno, de momento, pues ahora lo comentarán. Disfrutemos de esta controversia pues mientras se termina de aclarar este tema, porque cuando el estudio STARI se publique, esperemos en 2022, que incluye 18.000 pacientes en prevención primaria, todos mayores de 70 años, pues se aclarará el tema y veremos quién tenía razón, si el pro o el contra. Pero bueno, aún nos queda un poquito, tendremos que esperar. Y bueno, pues no quiero alargarme mucho, ahora paso a la sala Tomás. Muchas gracias.